Padre Cristo, hermanos. Amén, hermano. Vamos a iniciar la predicación de esta noche y así pasamos a la segunda parte de este culto. Y doy gloria a Dios porque hoy estamos toda la congregación presentes. Gloria a Dios. He estado pidiendo yo al Señor que a mi hijo Daniel le conceda cuando menos un día de culto, que descanse y ya no sé si descansaría ahora o iría a trabajar, ya desconozco, pero lo bueno es que está aquí también y doy gloria a Dios también por Salomoncito que está aquí presente y que pues, el Señor tiene propósitos para con todos mis hermanos. Abran sus Biblias por favor en Ezequiel capítulo 28 y acompáñenme con su vista en el versículo 17. Vamos a seguir escudriñando este versículo. Hago la aclaración mientras encuentro la cita bíblica que esto estamos viéndolo como una especie de paréntesis. El énfasis aquí es ver la vivencia de los habitantes, incluyendo al rey de Tiro, porque el Señor la mencionó allá en el Evangelio de Mateo capítulo 12, de allá de donde venimos nosotros, y aquí estamos viendo ya hasta cierto punto de una manera específica lo que fue la caída de Satanás, y pues ya hasta cierto punto pudiéramos decir pues no tiene relación con el contraste que el Señor hizo de Corazín y Betsaida con Tiro, pero esto es parte del testimonio de la ciudad de Tiro. Y leámoslo, hermanos, acompáñenme con su vista, versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Amén, hermanos. Tomen su asiento, gloria a Dios. Estamos viendo una vez más el estado del tiempo en que se encuentran estos dos verbos, arrojar y poner, que es en futuro. Todo lo contrario de los demás verbos que se ven en lo que hemos estado viendo, que están en pasado, y que aquí estuvimos viendo que uno de los motivos que tenemos es porque la tierra aún no era formada por el Señor y la creación terrenal todavía no la formaba, y es por eso que Satanás no podía ser arrojado en esa sentencia que el Señor dio, y que en su oportunidad, en un tiempo futuro, se iba a llevar a cabo. Y ya estuvimos viendo nosotros que allí en el libro de Génesis, en donde aparece aquella serpiente astuta, y también vimos en Apocalipsis capítulo 12 cómo es que de alguna manera Satanás fue arrojado y los instrumentos que el Señor usó para que esto sucediera. Ahora, el énfasis que yo quiero hacer es en la última declaración de este versículo, que dice literalmente: delante de los reyes te pondré para que miren en ti. También a tiempo futuro iba el Señor a ejecutar este veredicto que pronunció sobre Satanás, y que, vamos a decirlo, lo iba a poner como espectáculo,
como centro de atención también en un tiempo futuro. Y la explicación que podemos dar a esto también es que si no existía la tierra todavía, obviamente que no existían reinos, no existían reyes, y por lo tanto esa es la razón por lo que aparece en futuro, ya que la tierra fuera formada y ya que poco a poco iba siendo poblada, se iban organizando las gentes en sociedades, en naciones, y pues iban formando, estructurando su sistema de gobierno, en donde el monarca, el rey o el gobernante supremo es el que iba a tener la autoridad sobre determinada nación o sobre determinada ciudad, como en este caso iba a ser, estamos viendo la ciudad de Tiro con su rey ahí, pero iba a haber muchas otras más. Ahora, regularmente el Señor no recomienda, y nosotros tampoco recomendamos, poner nuestra mirada en Satanás. No se recomienda eso. De hecho, esta es la única parte en todo lo que yo he escudriñado la palabra de Dios, en donde el Señor hace esta declaración, una excepción, en donde Él va a propiciar las circunstancias para que los reyes de la tierra pusieran su mirada en Satanás. Sí. Y por extensión, hermanos, obviamente no nada más los reyes, sino toda la humanidad. Amén. Es una permisión única, especial, que Dios da de mirar, pero el Señor lo determina no para que quedemos nosotros seducidos sobre lo que ese personaje llevó a cabo, de ninguna manera. De hecho, hay un versículo que contrasta con este, que es Hebreos 12:2, donde el Señor dice a través del autor anónimo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, ambas actitudes, tanto aquí como en Ezequiel 28:17, en donde el Señor autoriza para poner la mirada en Satanás, y en Hebreos 12:2, en donde el Señor ordena que pongamos la mirada en Él, es con fines completamente opuestos, diferentes, infinitamente diferentes. En este caso concreto, mis hermanos, estamos aquí y vamos a tratar de ver qué es lo que los reyes iban a ver en Satanás. Sí, porque así dice la expresión: delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ese iba a ser el objetivo de Dios. Ya sucedió eso. Está sucediendo eso. No nada más para los gobernantes, para los monarcas, sino para toda la humanidad. Que de parte de Dios está puesto como un centro de atención para que miremos, pero con las reglas que el Señor mismo determina, para que miren en ti. ¿Y qué es lo que hay que ver cuando debamos ver? Recordemos cuál fue la causa por la cual este ser espiritual de maldad cayó de la gracia de Dios.
se enalteció su corazón, se corrompió, se declaró él mismo autosuficiente. Él se declaró que ya no tenía necesidad de depender de Dios, sino todo lo contrario, que él podía ser igual a Dios. Entonces se olvidó de algo muy fundamental, que si esa grandeza, si esa hermosura, si esa santidad, si esa sabiduría la poseía él, no es porque él haya tenido ese atributo en sí mismo para producirlo, mucho menos para retenerlo, sino que Dios fue el que puso en él eso. Pero así como el Señor lo puso, así lo quitó también. Así como el Señor da la salvación gratuita, él mismo la puede quitar también, y nadie más. Así como el Señor nos da la vida, él es el único que tiene todo el derecho de quitarla. Y cualquier otro que lo haga va a dar cuentas a Dios de haber tomado un atributo que no le corresponde. ¿Sí? El Señor es el único que tiene la atribución de dar y de quitar. Por eso es que Job, cuando le vinieron aquella serie de calamidades, perdió toda su hacienda, perdió a sus hijos, fue herido de una sarna maligna, quedó en ruinas, materialmente hablando. Y él llegó a decir: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Porque él estaba consciente de que es el atributo que Dios tiene, de dar y de quitar. Ahora, pero aquí hay algo más. Los reyes de la tierra, vamos a hablar ya de una manera restringida a los gobernantes supremos de las naciones. Los reyes de la tierra han existido desde tiempos inmemorables. No sabemos desde cuándo. Por allá el libro de Génesis nos empieza a relatar que hubo líderes, hubo gobernantes poderosos, pero no sabemos el tiempo. Pero de ahí para acá empezaron a multiplicarse. Y aquellos que han actuado, que han ejercido esa autoridad con sabiduría, con humildad, conscientes de que Dios es el que les ha dado esa autoridad, han sido prosperados. Tenemos en el ejemplo nosotros de los reyes de Israel, que no podemos verlos ahí en Primera de Reyes y en Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, como aquellos reyes que hicieron lo malo fueron arruinados en su gobierno. Y todos aquellos reyes que gobernaron con temor de Dios, Dios los prosperó, Dios los apoyó. Y esto se hace extensivo a todos los reyes de las naciones. Ahora, muchas veces Dios no lo hace como lo hace el ser humano. No, Dios tiene su tiempo. Ha permitido que reinos paganos existan por siglos. Pero Dios tiene su tiempo y llega el momento en donde propicia todas las circunstancias para que esos reinos empiecen a desgrajarse, a desgranarse, empiecen a desvanecerse y
prácticamente quedan en la nada. Bien. ¿Por qué? Porque se olvidan de que Dios es el único que los puede poner. De hecho, el profeta Daniel en el capítulo 2 del libro de Daniel llegó a esta convicción sólida cuando Dios le reveló aquel sueño que Nabucodonosor, rey de Babilonia, que Daniel capítulo 2, que Nabucodonosor había tenido, pero que se le había olvidado. Y él quería a como diera lugar que sus cortesanos, que sus sabios, que sus astrólogos le dijeran no solamente la interpretación del sueño, sino que le dijeran el mismo sueño, algo prácticamente imposible, como ellos mismos le dijeron. Estas cosas que el rey demanda, nadie las puede declarar, salvo los dioses cuya morada no es con la carne, le dijeron. En su manera de creer, errada, pero dijeron la verdad. Entonces, Daniel capítulo 2, versículo 20 y versículo 21, dice así. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. El énfasis de este contexto es que Dios quita reyes y Dios pone reyes. Primero los pone y después los quita. Bien. Ahí tenemos una palabra que empieza en el versículo 21. Dice, Él muda. La palabra o el verbo mudar quiere decir cambiar nada más. Bien. Entonces, ¿por qué Daniel dijo esto? Bueno, fue una declaración dentro de las muchas palabras que el ser humano puede expresar como elogio, como alabanza, como exaltación para Dios, es reconocer que Él es el que pone, en este caso, a los reyes, y Él es el que los quita. ¿Sí? Pero esto, mis hermanos, esto da lugar a que se extienda a muchos ámbitos de la vida. Sí. Miren, ha habido artistas obviamente son gente del mundo, que han subido a niveles de fama, que han rompido récords y que han vendido tantas reproducciones de discos, de grabaciones, etcétera, y que son reconocidos no solamente en toda una nación, sino prácticamente en todo un continente, ¿sí? O en varios continentes. Y esto, este espíritu maligno que se metió en Satanás, anda por los aires y se apodera de gente a quien Dios le dio gracia, porque el Señor les da gracia también a la gente del mundo. Pero así como la da, así la quita también. Grandes profesionistas, médicos reconocidos en diferentes especialidades de la ciencia médica, cardiólogos, neurólogos, neumólogos, etcétera, que han realizado cirugías, operaciones complicadísimas, pero que en un momento dado
han sido presa de ese espíritu engañoso de autosuficiencia y se han jactado de que ellos son los que tienen en sí esa sabiduría, y tarde que temprano han sobrevenido acontecimientos que los han dejado tan inútiles, digo esto con mucho respeto y reverencia, que han quedado prácticamente postrados en cama sin poder siquiera llevarse por sí mismos el bocado a la boca. ¿Por qué? Porque Dios es el que da esa capacidad y Él mismo la quita. Y Daniel lo está diciendo aquí. Nabucodonosor mismo, mis hermanos, miren, aquí en el capítulo 4, fue presa de ese espíritu de arrogancia, de autosuficiencia. En el versículo 29 y siguientes, acompáñenme con su lista. Amén. Dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Miren qué espíritu tan horrendo se apoderó del rey Nabucodonosor. Él descartó al Dios Todopoderoso de esa grande prosperidad que le había concedido tener, éxitos en sus empresas de batalla, conquistas de reinos enteros. Y aquí está diciendo que todo esto, todas aquellas riquezas que él extraía de las naciones que derrotaba y conquistaba, las traía a Babilonia. Y Babilonia era la capital mundial en aquel entonces. Era la superpotencia del mundo. Allí se hicieron o se instalaron una de las llamadas 7 maravillas del mundo, que se llamó los jardines colgantes de Babilonia. Un paraíso que Nabucodonosor hizo en su palacio y que es probable que era parte de lo que él estaba autoexaltándose aquí. Cuando dice: ¿no es esta la gran Babilonia? Ciertamente, en el plano terrenal fue una bella ciudad, próspera, sus palacios preciosos, las riquezas incontables. Pero él se olvidó de que ese privilegio, esa gloria, esa prosperidad, Dios se la había dado. Y como Dios se la había dado, Dios también se la quitó. Y el profeta Daniel ya le había prevenido, porque este fue un sueño que él tuvo. Y el profeta Daniel se lo interpretó. ¿Ya? Vas a ser echado de los hombres, oh rey. Esta es una sentencia firme de Dios. Te lo está declarando y esto no tiene vuelta atrás. Dios ya lo pronunció y Él lo va a hacer. Ahora, lo único que yo te recomiendo es que tus pecados redimas con justicia y que hagas bien a los oprimidos. Si quizá eso va a ser una prolongación, dice, de esto que te va a venir.
Pero como que al rey Nabucodonosor se le olvidó eso que le dijo el profeta Daniel. Y dice que al cabo de 12 meses, después de que el profeta Daniel le hizo esta recomendación, ahí en el versículo 27 le dijo el profeta Daniel: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Ya le había dicho, usted puede leer después allá todo lo que le iba a suceder. Y cuando Nabucodonosor se autoexalta, así prácticamente como Satanás, se le deja venir de parte de Dios el azote. Y allí, en el versículo 31 dice: aún estaba la palabra en la boca del rey. En otras palabras, el rey todavía se estaba autohalagando, autoexaltando él mismo, cuando le viene la mano de Dios. Dice: cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y aunque no dice quién se lo quitó, obviamente que fue el Señor el que se lo quitó. Y ahí está la sentencia, mis hermanos. 7 tiempos, ¿sí? 7 tiempos pasaron sobre él, que viene siendo el equivalente de 7 años. 7 tiempos en el lenguaje hebreo, en el lenguaje judío. Un tiempo, cuando un judío dice un tiempo, está refiriéndose a un año. 7 años estuvo entre el monte. Su pelo se le creció todo enredado, dice, las uñas le crecieron como las de las aves, y comía hierba como los bueyes. El rocío lo bañaba como lo baña a los animales del campo. Miren qué diferencia tan grande, mis hermanos. Después de estar en un palacio tan lujoso, estar en el monte. Pero el Señor se dignó en volver otra vez a restaurarlo. Pero ¿cuándo pasó esto? Verso 34 y 35. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Sigue diciendo ahí en el versículo que sigue: reconoció Nabucodonosor. Pienso que en el resto de su vida, Nabucodonosor ya no volvió a autoexaltarse. No. Le daba pavor hacerlo, o debió haberle dado pavor. ¿Sí? Dios le hizo ver hasta dónde lo llevó esa actitud que él tomó. Y el apóstol Pablo, mis hermanos, en el capítulo 13 de Romanos, hace una declaración ahora principalmente a la iglesia, pero esto va para toda la humanidad, para toda la sociedad civil, para todos aquellos que no están en esos puestos de eminencia, de autoridad, de gobierno. Y dice en el capítulo 13 de Romanos, versículo 1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Miren,
¿Qué cosas? Prácticamente todas las naciones del mundo se gobiernan mediante un sistema en donde la autoridad suprema está en un presidente o en un rey. Pero todas las naciones tienen un sistema de gobierno que no tiene ninguna relación con la gloria de Dios. Inclusive el Señor le previno a sus apóstoles y les dijo, dice, acuérdense que los reyes de las naciones se enseñorean de sus gobernados, y los que ejercen potestad, dice, están en lo más arriba, dice. Pero en ustedes no va a ser así, sino que el que quiera ser el mayor, dice, tiene que ser el que sirva, el servidor, tiene que irse para abajo. Entonces, pero con todo y eso, nos dice la palabra de Dios que así esas autoridades que hay en todos los países del mundo por Dios han sido establecidas. Es que es la única manera en que las sociedades pueden vivir más o menos ordenadamente. ¿Sí? Imaginemos que no hubiera gobierno, que cada quien se cobrara las cuentas por su propia mano. Esto fuera un acabose. Y es por eso que el Señor, aun cuando no hay temor de Dios en los gobernantes, pero Él así los establece. Y está bien hecho. Yo ya he dicho, no se cuestiona absolutamente nada. Está bien hecho lo que el Señor nos dice a nosotros. Ustedes nada más sométanse. No anden ustedes formando parte de esas sublevaciones, de esos alborotos. Y pues que seamos gente sujeta a la autoridad. Bien, hermanos, ¿por qué? Porque Dios fue el que las puso. Y aquí nos dice adelantito que quien se opone a la autoridad se está oponiendo prácticamente, dice, a lo establecido por Dios y finalmente a Dios. Ok, volvemos entonces, después de hacer esta reflexión, a Ezequiel capítulo 28. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ahora vamos a salirnos de los reyes, mis hermanos, y vamos a irnos a toda la humanidad que ya tiene discernimiento entre el bien y el mal, y también ahí vamos, todos nosotros incluidos. Porque el Señor de alguna manera nos autoriza para que veamos en Satanás algo que Él quiere que aprendamos, una lección para nuestra vida, y que es precisamente lo que le sucede a todo aquel que se rebela contra Dios. No le espera nada bueno. Milagrosamente, digo, Nabucodonosor, dentro de lo que cabe, salió bien librado. El Señor no lo dejó allá que siguiera comiendo pasto, lo restauró y lo volvió otra vez a conceder que se sentara en su trono. Y Él dijo allá, en donde leímos en Daniel 4, y mayor gloria me fue añadida. Bien. Y el Señor lo que quiere, mis hermanos, con todo esto, es que veamos eso que le sucedió a Satanás, para que tengamos cuidado todos, y que nunca nos vaya a suceder a nosotros, y que nunca se vayan a pronunciar contra nosotros estas endechas fatales, ruinosas, que perduran por toda la eternidad. Esto es, entonces, aquí el Señor nos está diciendo, y el hermano Salomón de alguna manera lo estuvo expresando en el tiempo que él estuvo presidiendo aquí. No trajimos nada. No trajimos nada.
pero esta carne de todas maneras, pues no quiere. El Señor mismo lo dijo, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, es débil. Y puede venir ese espíritu engañoso. Y vamos a decir que no en el extremo en que le sucedió a Nabucodonosor, no en el extremo en que le sucedió a Satanás, pero por ahí empieza a meterse. Todo lo que nosotros tenemos, mis hermanos, yo de alguna manera en otras predicaciones lo he expresado, es solamente algo que Dios pone en nuestras manos, pero para que lo administremos como mayordomos, como administradores, como managers, vaya, como gerentes, ¿no? Y pues yo ya he dicho, mis hermanos, cuando aumentan los bienes, inclusive hay un proverbio que dice, cuando aumentan las riquezas, no pongas tu mirada, tu corazón en ellas. Entonces, viendo esto ya desde este punto de vista, es peligrosísimo tener riquezas. Muy peligroso es tener riquezas. ¿Sí? Entre más el Señor nos da, más tenemos que estarle llorando: Señor, ayúdame a entender. Ayúdame a ser un buen administrador de esto que me concedes. Y el Señor, viendo la sinceridad, Él va a dar la gracia y la sabiduría para que nosotros tengamos todo. Si una casita, si un carrito, si una cuentita en el banco, si un trabajito, si una profesión, todo, agarrarlo y ponérselo siempre al Señor, a las plantas ahí, como parte de la ofrenda que le damos a Él. Gloria a Dios. Y decir como David, nosotros, dice, no tenemos nada, porque todo lo recibimos de tu mano. Y de eso que recibimos de tu mano, pues eso mismo te damos. De manera que no hay manera de jactarnos aquí. Y nunca la habrá. En cambio, mis hermanos, yo mencioné Hebreos 12:2, donde dijo, puesto los ojos en Jesús, con un propósito completamente opuesto, de que veamos la actitud humilde y obediente a los requerimientos divinos. Por eso quiere que pongamos nuestra mirada en Jesús, para que nos persuadamos a cada día más y más de que siempre que nosotros pongamos la mirada en Él, vamos a aprender ese testimonio honroso que nos va a ayudar a nosotros a caminar con el Señor mucho mejor a cada día. Hermanos, con esto terminamos. Pudiéramos seguir mencionando más sobre esta expresión, pero aquí concluimos el versículo 17 y vamos a dejar para la próxima predicación los restantes versículos 12 y 18, y enseguida pues el Señor también allá mencionó la ciudad de Sidón, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en Tiro, dice, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Vamos a orar, hermanos. Nunca va a estar por demás que el Señor nos recuerde a través de su palabra estas cosas.